Muy bien, hemos escuchado estos dos pasajes en los cuales basaremos la reflexión de este día. Yo les invito a que concentremos toda nuestra atención y miremos lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Este llamado es para los que estamos aquí en el templo y también para aquellos que a través del evangelismo digital puedan estarnos viendo o podrán vernos más adelante en el transcurso del día o de la semana. Quiero compartir algunos previos al mensaje para que podamos entender mejor lo que quiero decirles. Primero, ¿cómo seleccionamos nosotros el tema del mensaje? Seguimos la lectura del calendario litúrgico, que es un calendario mundial utilizado tanto por las iglesias reformadas, muchas iglesias evangélicas y la iglesia católica también. En algunos hay algunos cambios, pero por lo general se mantiene y se nos recomienda seguir este calendario litúrgico por varias razones. Una, porque se calcula que en 3 años hemos hecho una lectura general de la Biblia. En segundo lugar, es una facilidad para el predicador. No ando inventando a ver qué se me ocurre y sacando a veces temas donde no hay. Las lecturas nos permiten esa guía. Nosotros, o por lo menos yo, sigo el calendario litúrgico y leo las 4 lecturas básicas, y de esas 4 lecturas empiezo a reflexionar cuál es un tema principal, cuál es el eje coordinador y dónde hay materia para trabajar un tema, elaborarlo y predicarlo, que responda a las necesidades de la iglesia y a las necesidades del país y del mundo. Entonces, esa es la forma en que nosotros seleccionamos. O sea, los pasajes que he tomado no es por casualidad, sino que nos guiamos por el calendario. En segundo lugar, vamos a hablar de la verdadera devoción. La verdadera devoción. Hay versiones de la Biblia que dicen la verdadera religión. En términos generales es igual. La verdadera devoción o la verdadera religión que Dios quiere, pero yo prefiero la verdadera devoción, porque la palabra religión ha sido muy torcida y manejada de muchas maneras. La verdadera devoción. Sin embargo, hay que aclarar que cuando hablo de devoción no es ritualismo. Alguien diría, uy, voy a hablar de devoción, ¿cuánto tiempo, cómo debo arrodillarme y cuántas veces tengo que levantar las manos? No es ritualismo. Cuando hablamos de devoción es amor y fervor. Es prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios, sí, pero también a hacer su voluntad. Devoción, ¿cómo estoy yo presto a dar culto a Dios, adoración y alabanza? Pero también a hacer su voluntad. Esto va de la mano. El problema de la religión ha sido que decimos una cosa, predicamos una cosa, creemos una cosa, pero se hace otra cosa. Y eso es ahí es donde radica el problema. En tercer lugar, de este previo, hablemos un poco de nuestro contexto. La religión en la humanidad es muy antigua y seguimos siendo muy religiosos desde los inicios del ser humano. El hombre y la mujer, los pueblos han sido religiosos en distintas expresiones. La religión surge como respuesta a preguntas fundamentales tales como ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué es el bien y el mal? Etcétera. Buscando respuestas se han ido conformando distintas religiones. La religión ofrece coherencia, consuelo, sentido de vida, pero también puede provocar muchas distorsiones de lo que Dios quiere. También la religión cumple una función social, crea comunidad, refuerzo de normas morales, legitimación de poder. Es la base de las culturas, o una de las bases de las culturas,
pero también ha sido fuente de conflictos, tales como guerras que llaman santas, entre comillas, cruzadas, promovidas por el fanatismo, el interés político y el interés económico. La guerra, dice un pensador, es el único negocio en el que invertimos nuestra humanidad para obtener cenizas. La guerra es el único negocio en el que invertimos nuestros recursos y nuestra sangre para obtener cenizas. Eso es lo que queda de la guerra. Algunos líderes religiosos se están aliando a otros grupos muy conservadores como una estrategia política y búsqueda de un poder institucional. Por eso últimamente hoy escuchamos hablar de partidos cristianos o de partidos religiosos, ¿sí? Y muchos de ellos con gran cantidad de personal a quienes inducen a la votación han elegido presidentes en diferentes partes del mundo y concretamente en América Latina. ¿Sí? Algunas características también son las siguientes de estos grupos. Se oponen a los cambios sociales. En Colombia, el gobierno y los movimientos sociales propusieron, por ejemplo, incrementar la salud o mejorar el aporte que se le da a los pensionados. Y mayoritariamente en las autoridades votaron que no. Y entre esos que votaron que no estaban los evangélicos. Y decía, pero qué contradicción. Si estamos más bien es para buscar el cambio y el bienestar de la gente. Entonces la pregunta es, ¿cómo saber cuál es la devoción o religión que Dios quiere? ¿Cómo saberlo en tanto que hay que escoger? Es como cuando vas a un automercado o cuando vas a un centro comercial. Hay tanto para escoger. ¿Cómo saber cuál es la verdadera devoción? Pues no tenemos otra alternativa que ir a la Biblia. Vamos a la palabra de Dios. Y vamos a encontrar aquí un mensaje que va dirigido, en primer lugar, al pueblo. El profeta Isaías le está hablando al pueblo de Israel y a las naciones. Y por supuesto también podemos verlo a nivel personal, a nivel comunitario. Esto es importante tenerlo porque a veces individualizamos el mensaje. Lo minimizamos y nos vamos simplemente al aspecto personal. Veamos entonces un poco el contexto bíblico de Isaías. El pueblo de Israel había sido atacado por un ejército extranjero, Babilonia. Había sido destruido, el templo destruido. Muchos habían sido llevados al destierro, a la esclavitud. Y los que quedaban allí estaban quejándose con Dios. Pero Señor, ¿por qué permites tú eso? Pero Dios, si nosotros te adoramos, si nosotros hacemos cultos, si nosotros hacemos ceremonias, ayunamos, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué tú lo permites? Entonces viene la respuesta de Dios. La religión o devoción que Dios rechaza, según Isaías y Lucas, es la siguiente. Dios denuncia el ayuno hipócrita. Y le dijo al líder religioso, Jesús le dijo al líder religioso en la sinagoga, hipócrita. Es decir, no hay coherencia entre lo que dices y lo que haces. Dios denuncia esa falsa religiosidad como hipocresía, donde el pueblo cumple rituales religiosos mientras oprime a los trabajadores y viven en contiendas. Alguno podría decir, ya el pastor se va a meter en política. Bueno, es que somos políticos, no politiqueros, que es otra cosa. La política como la correcta administración de toda la creación. Y nos metemos allí. Ahora, como una vez le dije una vez en la iglesia, a un hermano que protestó por este tipo de mensajes, le decía, hermano, que está ahí en la Biblia. Si no le gusta el tema de la justicia, si le arrancamos la página de la Biblia, yo se la arranco y ya no vuelvo a predicar sobre ello. No, usted no puede arrancar, entonces no puedo dejar de predicar tampoco. Y ahí dice muy claramente que Dios rechaza en el pueblo de Israel, en épocas de Isaías, la hipocresía, la falsedad. En Lucas
Jesús critica a la religión que prioriza el legalismo de guardar el sábado sobre la compasión hacia una mujer encorvada por 18 años. Esa mujer 18 años encorvada que solo miraba el piso, humillada, rechazada, criticada, seguramente marginada. En 18 años no habían hecho nada por ella. La mujer va al templo, a la sinagoga, ni siquiera fue buscando sanidad. Jesús toma la iniciativa y la sana. Y el líder religioso se opone. Mire, ustedes tienen 6 días para buscar la sanidad, pero no el sábado. Jesús le dice, hipócrita. Pero si tu buey y tu vaca, tu vaca no tienen sed, vas y lo zafas y lo llevas a tomar. Pero esta mujer que es hija de Abraham, hija de Dios, no tenía derecho. Jesús allí está criticando esa estructura religiosa. Fíjense lo siguiente, en resumen, Dios le dio a Moisés 10 mandamientos. Y uno de los mandamientos dice, guardarás el sábado y lo honrarás, o darás honra a Dios el día sábado. Pero ahí no dice en qué consiste eso. Los religiosos judíos, fariseos, habían escrito después de los 10 mandamientos unos 360 o 316 mandamientos más. ¿Cuánto se podía caminar un sábado? ¿Qué se podía hacer? ¿Qué no podía hacer? Y esos mandamientos en ninguna parte dice que no se podía sanar el sábado. Y Jesús la sanó porque él era libre y veía la devoción de una manera diferente. Jesús critica a esa religión que prioriza la ley, los reglamentos antes de el bienestar del ser humano. En segundo lugar, es bueno resaltar la religión sin amor al prójimo es contraria a la voluntad de Dios. Jesús lo llamó hipócrita, ya lo dijimos, y les invito a analizar ahora el tema de la religión que Dios sí quiere, que a Dios sí le agrada. En Isaías se habla de una devoción comprometida con lo social y la liberación del pueblo, la liberación de los enfermos, la liberación de los presos, la liberación de los esclavos, la liberación en términos generales. Es una devoción comprometida, ¿sí? No aislada, no aparte de esa realidad. El ayuno que agrada a Dios consiste en ¿qué? Lo dice Isaías, yo no estoy inventando nada. Yo estoy proclamando lo que dice Isaías. Compartir el pan con el hambriento, acoger al pobre sin hogar, desatar las ligaduras de la impiedad, romper estructuras de opresión. ¿Sí lo leímos? ¿Lo escuchamos en Isaías? Isaías se metió a la política y no era politiquero. Jesús cumple esta misión al liberar a la mujer de su enfermedad, restaurando su dignidad y aún más, busca restaurar la estructura de la religión judía. Ese pasaje tiene esos dos énfasis. Restaurar la salud de esta mujer porque tiene derecho a la salud. Pero también está diciendo, esta religiosidad que ustedes defienden hay que cambiarla. Y él no dejó de ir al templo, a la sinagoga, porque él era judío y porque era parte también de su cultura. Pero allí estaba Jesús pidiéndole, señores, hay que corregir lo que ustedes están haciendo. Algo similar pasó en la Reforma, ¿verdad? Calvino y Lutero no querían cambiar, querían restaurar, reformar lo que estaba pasando. Ahora bien, es importante entonces recordar aquel pasaje donde Jesús le dice a sus discípulos, el vino nuevo se echa en recipientes nuevos, ¿sí? Y el vino viejo en recipientes viejos. Si echamos el vino nuevo en un recipiente viejo, ¿qué pasa? El vino se va a fermentar y lo va a romper. Él se refería a eso. El vino que yo traigo, dice Jesús, que es un vino nuevo, no lo podemos echar en esos odres viejos,
lleno de fanatismo y lleno de hipocresía. Jesús se fue a buscar gente nueva, sus discípulos y aquellos que quisieran escucharlo. Por eso los religiosos de su época lo perseguían y lo mataban. Jesús cumple esta misión al liberar a la mujer de su enfermedad y restaura también, o pide restaurar, esa estructura religiosa de su época. Aquí también, como siempre, encontramos palabras de promesa. En la verdadera devoción hay restauración y bendición. Eso dice Isaías y también lo vemos en Lucas. Hay verdadera restauración y bendición. La mujer sanada por Jesús experimenta una restauración. De estar encorvada mirando el piso a levantarse y poder alabar y glorificar a Dios. Cuando el pueblo practica la justicia, ¿qué dice Isaías? Dice que la luz brillará, la luz en las tinieblas, dice el versículo 10. Además, guiará continuamente a su pueblo y dará restauración en las ruinas. Yo le prometí a Israel eso. Luz en las tinieblas, guía continuada y reestructuración de las ruinas. Esto también puede ser aplicado a nivel personal, por supuesto, a nivel de iglesia, pero no olvidemos la dimensión social. Honrar el día del Señor con propósito. Guardar el sábado no es solamente abstenerse de trabajar, sino deleitarse en Dios y en evitar el egoísmo, en hacer justicia. Muchos grupos dicen que el día sábado no podemos hacer nada, no podemos trabajar. Primero, esa es una ley judía. Y como yo no soy judío, no tengo por qué guardar esa ley. Yo estoy bajo la gracia. Ahora, lo que sí necesito es ir al principio de los 10 mandamientos que dice: honrarás al Señor tu Dios el día sábado. Ahora, ¿cómo lo honro? Dejando de hacer el bien. Además de adorarlo, de alabarlo, de ir a la iglesia, de todo lo que usted quiera hacer desde ese punto de vista. Pero también nos llama a ser coherentes, a practicar el amor, la justicia y el servicio a los demás. ¿Cómo vivir esa verdadera devoción hoy? Priorizando la misericordia sobre el ritual. Vuelve a la mente el pasaje del buen samaritano. Había un hombre herido, pasó un religioso, pasó un escriba y no podían contaminarse y lo dejaron ahí tirado en la carretera. Pasó un samaritano, lo recogió y lo cuidó. ¿Cuál de los dos fue el que hizo lo correcto? Entonces, la parábola nos dice: aquel que tuvo misericordia. Esa es la clave. Así que, hermanos, cuidémonos de caer en ritualismos. Cuidémonos de caer simplemente en lo abstracto y olvidemos lo concreto como es el amor y la misericordia. Estamos llamados a restaurar vidas. Dios quería, a través de Isaías, restaurar el pueblo de Israel. Jesús quería restaurar la vida de esa mujer y de esa estructura religiosa. El Señor quiere restaurar también nuestras vidas, pero también la vida de nuestro pueblo, Venezuela, la vida de América Latina y del mundo entero. La verdadera religión no es solo prédica, sino aquella que libera, sana y levanta. Vivir la fe integral, unir adoración y acción, como enseña Isaías 58. Oh, Señor, estamos ante tu presencia, desnudos en la conciencia a través de tu palabra. Perdónanos si hemos caído muchas veces en ritualismos y hemos olvidado la verdadera devoción. Somos personas que necesitamos una reestructuración. Somos una iglesia que quiere ser restaurada, pero también pedimos la restauración de nuestro pueblo, Venezuela, de toda la humanidad. Tú conoces el dolor y el sufrimiento causado aún por personas y estructuras que dicen ser cristianas o religiosas. Es un llamado a la conciencia
y es un llamado a compromiso. Todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.